Tenemos en este problema un motor de inducción trifásico con el rotor conectado en estrella. Ojo, el rotor, tiene una FEM inducida de 80 voltios entre los terminales del rotor a circuito abierto y a rotor parado. A su vez, el rotor se sabe que su resistencia y su reactancia son de 1 ohmio y 4 ohmios respectivamente. Nos pide calcular la corriente por fase en el arranque y el factor de potencia, ambos del rotor, por si no se entiende bien la traducción. En dos casos, cuando los anillos están cortocircuitados o cuando los anillos se encuentran con una resistencia externa de 3 ohmios por fase. Bien, bueno, vamos a ver. Si nosotros suponemos el motor, vamos a suponer que aquí tenemos el motor más o menos dibujado, y esta es la alimentación del estator, y aquí tendremos la alimentación del rotor, ¿vale? Bueno, la alimentación, las conexiones del rotor. Entonces, los 80 voltios, bueno, tendremos aquí una M. Los 80 voltios los están midiendo un multímetro, ¿de acuerdo? Entre estos dos puntos. Estos son 80 voltios. Entre los terminales del rotor al circuito abierto y al rotor parado. Es decir, el eje no se está moviendo. Es decir, el rotor está desconectado, el eje no se está moviendo. Aquí tenemos 80 voltios, ¿vale? Eso es lo que nosotros llamamos ESUD2 en la teoría. Por otro lado, la situación que tenemos en la que nos piden, esto es como se ha medido este dato, en la que nos piden el primer apartado, es con los anillos del rotor cortocircuitados. Si nosotros podemos, a ver, pues esto, trazar una línea, ¿no? Que es una explicación de uno de los datos que nos han dado. Y ahora la situación que tenemos, pues podríamos decir que la situación que tenemos sería para el apartado A, el motor, de nuevo, pero tenemos el motor, pues de alguna forma, con el rotor, con el rotor cortocircuitado, ¿de acuerdo? Esta es la situación para el apartado A y esta era la situación para la medida de 80 voltios. Esta situación del motor real trifásico se traduce en su circuito equivalente, pues de la siguiente forma. Vamos a fijarnos solamente en el caso, en la situación del rotor, ¿vale? Para ello nos apoyamos en una de las figuras de las transparencias que voy a traer aquí. La he capturado en la otra pantalla. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a fijar en la parte rotórica. Esta de aquí. Donde tenemos ESUD2, que es la tensión que estamos aquí midiendo. La tensión con la máquina parada. ¿Vale? Y entonces la I2, vuelvo al lápiz, la I2 rotórica se podría obtener dividiendo la tensión al rotor parado. Cuando yo abro aquí, que es como tengo aquí el motor abierto, el rotor, cuando yo abro aquí la intensidad se anula y la tensión que yo mido externamente es la tensión interna de la máquina, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo estoy midiendo en trifásico y en conexión a estrella y este es el circuito equivalente por fase. Por lo tanto, la I2 vector sería la E2 vector dividido en el circuito por fase de la impedancia de esta rama, que sería R2 partido por S más JX2, ¿vale?
Ya hemos dicho, por tanto, que la E2 es la que yo estoy midiendo, pero ojo, yo estoy midiendo la tensión trifásica. Y en este caso, pues al estar en estrella, la tensión por fase es raíz de 3 veces más pequeña. Y ponemos esa tensión en fase 0, ¿vale? Y ahora ponemos la resistencia R2. Como estamos, ojo, calculando en el arranque, en el problema, hasta que no digamos lo contrario, S vale 1, ¿no? Entonces tenemos R2 que valía 1 ohmio entre 1 más J X2, 4. Bien, esta operación la metemos en la calculadora y nos sale 11,20 amperios. Por lo tanto, como lo que nos pedían era la intensidad de esos dos, pues la intensidad de esos dos sería 11,20 amperios. Vamos a recuadrarla, bien esta o bien la otra, bueno, da igual un poco. Y el factor de potencia, nos piden corriente y factor de potencia, por eso vamos a darlo por separado, pues sería en este caso, volvemos al lápiz, sería en este caso coseno de phi, sería el factor de potencia que nos están pidiendo, del rotor, pues sería el coseno de 75,96. Ya hemos comentado más de una vez que este ángulo es el ángulo que forma la intensidad con la tensión y en el coseno tiene que ir el ángulo que forma la tensión con la intensidad. Y este factor de potencia es en atraso porque vemos que la intensidad está atrasada o atrasa a la tensión. Y bueno, pues como todo resultado, pues del problema se merece que lo enmarquemos. Ahora, en el segundo caso, seguimos estando en el arranque, pero vamos a tener una resistencia de 3 ohmios por fase. Bien, me voy a llevar a una nueva página. Me voy a llevar, pues, en principio, esto y estos dos dibujos, aunque este segundo dibujo no me sirve, pero me lo voy a llevar para poder explicarlo. Volvemos al lápiz, B, y seguimos teniendo deslizamiento unidad porque estamos en el arranque. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre ahora, tenemos que modificar un poco el circuito que nos hemos traído. No, lo que ocurre es que vamos a conectar externamente una resistencia. ¿De acuerdo? Que sería, bueno, yo quería, muchas veces no hago las cosas bien porque es, en el momento de grabar estos vídeos, pues es muy reciente el uso de este software para escribir. Bien, tenemos una resistencia externa donde cada una de ellas vale 3 ohmios, ¿vale? Es lo que se está colocando. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en este circuito, esta resistencia de aquí realmente es R2 más R adicional. Es realmente la resistencia esta de acá. Por lo tanto, ya dije que no servía del todo este circuito. Por lo tanto, haciendo el mismo cálculo que antes, I2, pues sería E2, pero donde aparecía R2, pues yo tengo que poner R2 más la adicional que estoy colocando. Es una pequeña regla mnemotécnica que siempre comento en teoría y en clase. Es decir, en las expresiones que me permiten calcular conceptos, ¿no? Hacer cálculos con la máquina asíncrona. Cuando la máquina asíncrona estoy incluyendo una resistencia adicional rotórica, en donde aparezca R2 tengo que poner esa resistencia adicional. Como R2 estaba dividida por S, pues ahora S divide a la suma de las dos. Bien, la tensión sigue valiendo la misma porque es la tensión de la máquina a rotor parado.
Y esto sería 1, que es R2, más 3, que es la R adicional, por fase, dividido de 1, porque el deslizamiento lo estamos calculándolo todo en el arranque, más la reactancia, que valía 4. El resultado, 8,165 con 45 grados de fase. Por lo tanto, por un lado, nos pedían la intensidad, lo damos por separado, sería 8,165 amperios. Enmarcamos. Y por otro lado, nos están pidiendo el factor de potencia del rotor, que será el coseno del phi, es decir, coseno del ángulo que forma V con I, que será 45. Y como la intensidad atrasa la tensión, pues el factor de potencia es inductivo o en atraso. Solamente nos queda enmarcar el resultado y dar por finalizado la resolución de este problema.